España mantiene actualmente un affair con Argelia. Y yo creo que esto pone claramente de manifiesto la hipocresía de Europa, la hipocresía de Estados Unidos, la hipocresía de todo el bloque occidental en lo que tiene que ver con la situación que se está viviendo en Ucrania y la realidad que actualmente está viviendo el mundo occidental. ¿Por qué yo digo que es una actitud hipócrita, que se pone en evidencia la hipocresía en el tratamiento, en el abordaje de todos los problemas del mundo actual? Por lo siguiente: ustedes saben que el Sáhara Occidental o el Sahara Occidental es una región del norte de África que tiene una extensión territorial de 252.120 kilómetros cuadrados. Fue una colonia española hasta el año 1975, cuando España decidió ese año salir de ese territorio, desocuparlo. Ya el Sáhara Occidental estaba en manos del Comité de Descolonización. Y lo que estaba planteado era precisamente descolonizar ese territorio, reconociendo el derecho del pueblo saharaui a manejar sus propios asuntos, a manejar su propio destino. Y se reconoció como una organización legítima representante de los intereses del pueblo saharaui al Frente Polisario. Esa situación posteriormente fue ratificada mediante sentencia por la Corte Internacional de Justicia de La Haya. La Organización de las Naciones Unidas, reitero, emitió una resolución reconociendo los derechos del Sáhara Occidental a su independencia y la legitimidad del Frente Polisario. Además de eso, la ONU reconoció la Organización de la Unidad Africana y la Corte Europea de Justicia decidieron lo propio con respecto a ese territorio y su pueblo, que fue ocupado por Marruecos en el 1976. Desde entonces, desde ese año, se viene hablando de los derechos a la autodeterminación del pueblo saharaui, con el reconocimiento pleno de toda la comunidad internacional, incluyendo a Estados Unidos, incluyendo a Europa, el mundo entero, a través de sus organizaciones más representativas. Ahí no había prácticamente disidencia ninguna, salvo la de Marruecos, que fue el país que ocupó, y durante un tiempo Mauritania, que le acompañó en esa aventura. Ahora, Donald Trump concibió los denominados Acuerdos de Abraham. Y en el marco de ese esfuerzo diplomático de la administración Donald Trump, que procuraba que países árabes reconocieran a Israel como Estado, cosa que no habían hecho ni siquiera Arabia Saudita, uno de los principales aliados de Estados Unidos en Oriente Medio. Los Acuerdos de Abraham estaban dirigidos a provocar que los países árabes reconocieran el Estado de Israel. Y entonces, en el marco de esos esfuerzos, Trump le propuso a Marruecos que reconociera a Israel y a cambio le reconocía
la soberanía sobre el territorio del pueblo saharaui, en contra de lo que había decidido la ONU, en contra de lo que entendía la Unión Europea, en contra de lo que había decidido el mundo entero. Decidió desconocer los derechos del pueblo saharaui. Y ahora lo hace España también, utilizando los mismos argumentos que Donald Trump, incluso las mismas palabras. Ahora, ¿qué resulta? Argelia ha sido siempre un aliado del Frente Polisario y de la causa saharaui. Y frente al anuncio que hizo Pedro Sánchez de que reconocía la soberanía de Marruecos sobre los territorios saharaui y que se inclinaba por la fórmula de una autonomía para los saharauis, frente a eso, Argelia decidió dejar sin efecto un acuerdo de colaboración con España de hace más de 20 años, firmado hace más de 20 años. Y entonces decidió, entre otras medidas, que se le impusieran limitaciones a los inversores españoles en Argelia, que son muchos, porque España exporta a Argelia unos 3.000 millones de euros todos los años. Importa desde Argelia el 40% del gas que consume. La dependencia de Argelia, de España, del gas argelino, se ha ido reduciendo con el paso del tiempo. Y quien ha estado ayudando en eso es el gobierno de los Estados Unidos. Hoy en día, Estados Unidos pasó a ser el principal proveedor de gas de España. Porque desde que Trump hizo aquel anuncio, se comenzó a trabajar en eso. Pero todavía España importa desde Argelia el 40% del gas que consume. ¿Qué hizo España? Previendo la posibilidad de que Argelia le cortara el suministro de gas, se dirigió a los organismos europeos, llevó allí la queja. Europa decidió darle un espaldarazo a España y amenazó a Argelia con la imposición de sanciones en caso de que le cortara el suministro de gas a España. Argelia, frente a eso, dice: bueno, nosotros no hemos contemplado suspender el suministro de gas a España, pero sí dice que los precios hay que discutirlos según el acuerdo vigente entre los dos países, un acuerdo hasta el 2032. Aunque Argelia se compromete a mantener el suministro, los precios, sin embargo, tienen que discutirse cada 3 años. Y bueno, la posición de este país es: yo te voy a mantener el suministro, pero vas a tener que pagarme el gas al precio del mercado, porque cada 3 años hay que discutirlo y ahora eso cuesta mucho más. Y España está frente a ese problema. Se le va a encarecer el gas porque decidió seguirle la corriente a Estados Unidos. Y resulta que los argumentos que se están utilizando para el caso de Argelia y sus relaciones con España son contrarios a esos que se han estado esgrimiendo en contra de Rusia y a favor de Ucrania. Porque supuestamente el asunto es por el derecho a la soberanía de los ucranianos. Hoy la soberanía del pueblo saharaui y la violación de ese acuerdo, de las decisiones de Naciones Unidas, de lo que era la voluntad de la comunidad internacional, que reconoció
de manera consensuada los derechos del pueblo saharaui, que ahora usted quiere desconocer. Eso no vale. Por eso es que nosotros siempre hemos dicho, si el problema es la defensa de la soberanía de los pueblos, entonces estamos mejor que nunca, porque el tema fundamental ha sido siempre ese. El problema es que hay unos que son soberanos dependiendo. En este caso es muy fácil usted despojar al pueblo saharaui de sus derechos a la soberanía. Y entonces ahora están diciendo, fíjense el argumento bonito que nos ponen, de que detrás de la posición de Argelia está Rusia. Ese es el argumento. Detrás de Argelia está Rusia. Y el pueblo saharaui. ¿O acaso España no decidió desconocer eso? ¿Acaso no tiene razón Argelia cuando le dice, tú estás desconociendo los derechos de un pueblo? Estás violando el derecho internacional porque hay resoluciones de Naciones Unidas, porque hay incluso sentencias de la Corte. Esa que ahora mismo, la Corte de Justicia Internacional, esa que ahora mismo se quiere utilizar para sentar ahí por supuestamente violar los derechos de Ucrania a los responsables de la administración de Rusia. Entonces, una cosa es con guitarra y la otra cosa es con violín. Y esas son de las cosas que siempre ponen en evidencia el fondo de las actitudes de muchos líderes falsantes que tenemos en el mundo entero.